Julieta Asegurado, psicóloga, integrante de la Dirección de Salud Mental de la Municipalidad. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Julio, ¿cómo estás? Hola Otto, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? Bueno, te agradezco mucho que nos hayas atendido y que te hayas prestado para conversar sobre este tema, ¿no? Seguridad mental de la municipalidad. La directora de Salud Mental Municipal, quiero decir que es Erika Kozlowski, y vos ¿eh? Sí. Y perteneces al grupo, pero también tenés tu consultorio privado y tenés contacto con muchas cosas que tienen que ver con el tema planteado. Te lo planteo con una pregunta simple. 3 muertes, 3 suicidios en Bransen. Una persona muy querida, muy conocida, que decide tirarse bajo un tren. Un bombero que decide terminar su vida y una pareja que suele estar acongojada, mal, como corresponde en estos casos, pero que termina también con un suicidio a pocas horas de la muerte de su expareja o de su pareja. ¿Es común? ¿Es normal? ¿Es una casualidad? ¿Nos pasa algo? Bueno, cuántas preguntas. En principio, por ahí a los psicólogos o a los psicoanalistas no nos gusta hablar de normalidad, porque en realidad hablamos de subjetividad, ¿no? La subjetividad tiene que ver con lo más propio de cada uno. Y ahí es donde se ponen en juego, bueno, situaciones tan extremas como estas que vos estuviste recién nombrando. Tampoco creo que sea casualidad. Lo que sí pienso es como que hay como varias aristas en cuanto a esto que sucedió, ¿no? Con estas 3 personas, que bueno, que lo que muestra es un grave padecimiento subjetivo en cada uno de ellos, y donde, digamos, aparentemente la única salida que se encuentra ante ese dolor insoportable, ¿no? Y con todo el peso del término de insoportable, la única salida es dejar de vivir, que por supuesto es una decisión irreversible desde ya, pero que tiene que ver con cuestiones muy íntimas y muy subjetivas de cada una de estas personas que toman estas decisiones extremas. Pero después hay un montón de otros padecimientos subjetivos que no llegan a decisiones tan extremas, pero que nos convocan, ¿no? No solo a los profesionales de la salud mental a pensar qué está pasando, sino, entiendo yo, a toda la sociedad. Ahora, vos integrás un grupo de salud mental que tiene que ver con lo estatal, pero también tenés contactos dentro de tu consultorio, tu profesión, en la actividad privada. Sí. En ambos ámbitos se ve la misma problemática. Sí, porque digamos la subjetividad no diferencia entre lo público y lo privado. Entonces es generalizado el tema. Sí, claro, sí. Estas situaciones que vos relataste, por supuesto, nos tocaron de cerca porque sucedieron en nuestra comunidad y en una comunidad muy cercana como es San Vicente, pero sí, lamentablemente es algo que viene sucediendo cada vez más cotidianamente. Comentaba yo, antes de hacerte las preguntas, que no solamente está lo que pasa, sino lo que no conocemos, pero que está en la puerta, según me decían algunos especialistas, algunos psicólogos con los que hablé. Son varios los casos que están en la puerta en todo caso. ¿Se ve esto también? Sí, nosotros los psicólogos llamamos, digamos, quizás un término más técnico, pero bueno, el pasaje al acto es la persona que decide, digamos, terminar con su vida, ¿no? Y eso es irreversible, pero eso no quiere decir que de todos modos los profesionales de la salud mental no trabajemos en pos de
digamos, de calmar ese padecimiento subjetivo, pero ahí, digamos, también tiene sus límites, ¿no? Y hay algo que tiene que ver con lo íntimo, con lo subjetivo, con algo muy, muy, muy íntimo, y que tiene que ver con la decisión del sujeto, como cualquier otra decisión que tomamos las personas, ¿no? Solo que, como decía hace un rato, esta es irreversible, no hay vuelta para atrás. Pero bueno, después, respecto a lo que vos me preguntabas, hay un montón de otras situaciones que no llegan al pasaje al acto, pero que son, digamos, mostraciones o modos subjetivos de mostrar el padecimiento de muchas personas, ¿no? De muchos jóvenes, sobre todo, saliendo de la adolescencia, entrando a la juventud, entrando un poco al mundo adulto. Bueno, ahí hay distintas... distintos modos de presentarse el padecimiento subjetivo. Julieta, que tiene que ver con... Sí. No, termina lo que ibas a decir. No, que esto último está más vinculado quizás a situaciones de autolesiones, ¿no? Que por supuesto ponen en riesgo su vida, pero bueno, no llegan al pasaje al acto, pero digamos, son situaciones que hay que leerlas, que hay que atenderlas desde ya. Y esto sí es algo que cada vez, al menos desde mi experiencia en la clínica, ya sea privada o pública, cada vez hay más casos. No, te iba a decir que yo noto que en el mundo entero no se ve tanta angustia ahora con tantos avances tecnológicos como en la época donde no existían. Y bueno, así como Nietzsche decía que la comodidad es el fin de todo y la doctrina del sufrimiento es la que lleva al hombre a la cumbre de su ser, yo recién le decía a Julio, desde mi ignorancia, le comentaba que a mí me parece que estamos creando una sociedad de personas débiles, que tienen todo a través de la tecnología y ante la menor dificultad le cambias el picaporte del lugar, le agarra una angustia y quieren tirarse por la ventana. ¿Hay algo de eso? Sí, uno puede pensar que ese es uno de los factores o una de las raíces o una de las causas. La verdad que hay muchas causas, pero sí, la poca tolerancia a la frustración es algo que sí, que se vislumbra, ¿no es cierto? Y esto obviamente, una cosa es cuando algo así sucede en un adulto, que bueno, que quizás ya por su recorrido de experiencia de vida tengo algunos recursos simbólicos para poder atravesar situaciones de frustración, y otra cosa es cuando esto sucede más en la juventud, donde todavía no están quizás estos mecanismos de defensa o estos recursos simbólicos más aceitados, y que no siempre tiene que ver... digamos, bueno, que no están tan aceitados, bueno, ahí, digamos, lo que aparece es un poco lo que vos decís. Pero también hay un montón de otras causales. Una de ellas, lo escuchaba Julio antes del llamado, que tiene que ver un poco con la soledad, ¿no?, en la que se encuentran muchos de nuestros jóvenes respecto de los adultos. ¿Eso es uno de los temas o es el tema? Pregunto esto por saber qué relación tiene. ¿La soledad significa que no tienen relación con los padres o con los adultos? ¿Eso significa? No, en realidad es más complejo, porque en realidad no es que no hay físicamente padres, sino que no hay padres o adultos responsables disponibles, ¿no?, para esos jóvenes. No es fácil atravesar la adolescencia, no es fácil atravesar la juventud. Ahí podemos pensar también situaciones más contemporáneas, más sociales, ¿no?, de este momento, pero bueno, en todas las épocas las hay. Pero no hay como una disposición, no está dispuesto muchas veces el adulto, porque está atravesado por un montón de otras cuestiones, para ese joven. Y es bastante arrasador eso para los jóvenes, ¿no? Sí. Esa soledad. Por supuesto que la padecen. Entiendo, y yo me imagino cuando yo era chico, cuando tenía una crisis existencial, venía la patada en el traste de mi papá. O sea, ahí se terminaban todo tipo de angustia. Y en este momento no tenés el papá que te pegue la patada en el traste. Sí, digamos, no, sí, bueno, a vos te sirvió quizás la patada en el traste, como decís, de tu papá, porque ahí estaba presente tu papá a través de esa patada, ¿no?
de esto estoy hablando, de estar presente para ese otro. Pero presente con todo lo que implica, porque podemos estar todos metidos bajo el mismo techo y cada uno está metido en la suya. Sí. Creo que es eso lo que nos está pasando. Ahora, cuando esa ausencia falta en la juventud o en la niñez, esa ausencia no presencial, porque está presente, pero sí en cuanto a la dedicación, esto se transmite directamente y dura en el tiempo, porque en los casos de Bransen, por ejemplo, tenemos dos de los casos que ya las personas tienen una edad que ya superaron la juventud, claro, incluso algunos padres de familia. Quiere decir, viene ya eso dentro de uno, esa falta que hubo en un momento se traslada en el tiempo. Igual los casos de Bransen, más allá que yo no quiero como particularizar porque, digamos, por respeto a la familia, esas situaciones son extremas, son como de otro orden para pensar. Esto otro es como más general y que no, digamos, no es, no sé, podría quizás atreverme a decir que todos estos otros casos no van a llegar a situaciones tan extremas, pero en el mientras tanto hay dolor, hay angustia, hay padecimiento, ¿sí? Después está lo otro que está referido más a estos casos, y como tantos otros que por supuesto no nos enteramos, en otros lugares, quiero decir, en otras ciudades, que son como de otro orden, son como para pensar de una manera más finito para poder pensar, ¿no? Va por otro lado, tiene que ver ya con otras cuestiones. En relación sí a la salud mental, pero bueno, un poco lo que estamos hablando son como todos estos otros casos que no llegan a una situación tan extrema, pero que hay una mostración, ¿no? Que hay una manera de mostrar, de hacerse ver, que no es un modo sano, podríamos decir, de hacerse ver. ¿Y la psicología, la psiquiatría, logra algo? Sí, logra mucho. Porque siempre trabajamos para, digamos, acompañar ese padecimiento, trabajamos para crear junto con esas personas nuevas herramientas, ¿no? Esos recursos simbólicos que no los hay, bueno, construirlos. Muchas veces, por supuesto, se trabaja con la familia desde ya, dependiendo de los casos, sobre todo si son menores de edad. Claro, pero te pregunto, discúlpame, pero bueno, también tenemos, sí. No, te pido disculpas, te interrumpo porque quiero explicar. Te pregunto, no por si la ciencia, si la psicología o la psiquiatría sirven para algo o ayudan en algo, sino porque digo, por más que estemos con psicólogos, con psiquiatras, si el problema sigue existiendo, es como que por ahí cualquier intento resulta vano, porque el problema sigue existiendo de base. Sí, bueno, pero no hacer nada no creo que sea el camino, igual Julio, porque bueno, no solo se trabaja desde lo individual, también desde el Servicio de Salud Mental se está trabajando en talleres, en talleres de crianza, donde ahí se trabaja con los padres, en talleres de adolescentes y de padres de adolescentes, digamos, se hace un trabajo que tiene que ver más con abarcar más a la comunidad. El padecimiento subjetivo no lo vamos a erradicar nunca porque es propio de la subjetividad y mientras que haya una persona viva el padecimiento subjetivo va a existir. Creo de lo que se trata, bueno, por supuesto es ir en pos de mejorar la calidad de vida. Vos como profesional, no te quiero meter solamente en lo que es salud mental, que es un organismo, una dependencia del Estado, sino también en todo tu trabajo, inclusive el particular. ¿Estás viendo más casos que los que veías? ¿Se está produciendo más? No en esta época, no en este año, para no hacerlo político el tema, sino en las últimas épocas, ¿se ven más casos que lo que se veían antes? Sí, se ven más casos de estos más generales que hablábamos, que tienen que ver más con quizás las autolesiones, con ese tipo de situaciones, sí, se ven más casos, también dentro de
de las causas, de los orígenes. También se está, digamos, pensando mucho que seguimos como recibiendo esquirlas de la pandemia. Los jóvenes que han atravesado ese momento ha sido muy difícil para ellos, como para todos los grupos etarios, pero particularmente los adolescentes, ¿no? El momento de salir a la exogamia, tuvieron que quedarse adentro, ¿no? Y todo eso no es sin consecuencias. Por supuesto que ahí está como lo propio de cada uno, cómo atraviesa eso. Bueno, hay gente que tiene como más recursos. ¿Lo de la pandemia se está viendo ahora? Lo de la pandemia se sigue viendo, podría decir, no es que se empezó a ver ahora, pero no es que porque ya pasaron 4 años ya está, se terminó, no hay más consecuencias de eso, no, la sigue habiendo. Ah, mira vos. Sí, y después está como el momento en que cada persona, digamos, toma la decisión de decir, bueno, necesito ayuda profesional. Quizás no es enseguida después de haber pasado una situación X en su vida. Quizás le lleva un tiempo decidir, ¿se entiende? Llegar, digamos, al pedido de ayuda profesional. Entonces, la pandemia también tiene que ver con esto. Se sigue viendo y escuchando consecuencias de esa situación que vivimos. Las autolesiones son un aviso, una amenaza a los cercanos que no están. ¿Qué significa la autolesión? Porque creo que por ahí pareciera que es un intento de suicidio, pero muchas veces no llega a tal extremo, porque tampoco va la intención de ese extremo, ¿no? No, yo no lo llamaría así generalizados intentos de suicidio. Cada uno tiene como su origen de por qué hace eso que hace, ¿no? En principio sí se ponen en riesgo, ¿no? Su salud, ¿sí? Algunos más, otros menos, pero bueno, hay algo de eso. No solo su salud física, sino también su salud emocional, que está afectada, pues precisamente por eso toman, digamos, tienen esos actos, hacen esos actos, ¿no? Esos acting. Y yo no lo reduciría a un llamado de atención, ¿no? Hay como cuestiones más profundas, digamos, en este tipo de acciones o de conductas. Que tiene que ver un poco con el llamado de atención, pero no termina en eso solamente, ¿sí? Por eso sí hay que trabajar con las familias, sí o sí, ¿no? ¿Y se da eso? Sí, se intenta. A veces hay resistencia, la realidad es esa, ¿no? A veces hay resistencia, pero sí, por supuesto que es el objetivo, es el camino, se intenta desde ya. ¿Hay muchos casos en Bransen? Sí, hay. Sí. La verdad es que sí, que hay varios casos. Sí. ¿Cómo? No, quiero hacer una pregunta, pero ya me descuelgo del tema. ¿Sí? No importa. No importa. Yo te quería preguntar, Julita, viste, cuando recién yo te hablaba de noto una sociedad muy débil, en todo sentido, sí, dependiente. Argentina es uno de los países, o debe ser, tengo entendido, el país con más psicólogos por habitante, si mal no he leído. Entonces la pregunta es, a ver, acá nos cambian el picaporte de lugar y vamos al psicólogo. Es decir, algo nos pasa a los argentinos, que somos la sociedad con más índice, más densidad de psicólogo por habitante. Bueno, yo no conozco mucho de otros países en cuanto a cómo son sus padecimientos, ¿sí? Es cierto esto que vos decís, que es una sociedad que es muy psicoanalizada, ¿no? Bueno, no solo el psicoanálisis, abarca la psicología, un montón de otras corrientes psicológicas, pero sí, es lo que nos pasa. Tomalo, dejalo. Claro, está bien. Listo, es una pregunta bastante difícil de responder, claro, pero bueno, es una pero es una curiosidad que me llama la atención. Sí, hay épocas, ¿no? Hay épocas que como que se pone de moda ir al psicólogo.
Y eso como que cae rápidamente, ¿no? No todo el mundo necesita ir al psicólogo desde ya. Pero bueno, cuando realmente hay situaciones que sí lo ameritan, Hay que ir. bueno, yo creo que sí. Claro, sí. Bueno, no, pero está claro que lo que estás diciendo es preocupante, por cierto, porque a lo que dice Otto yo le agrego lo que terminás de decir vos. Hay muchos casos en Bransen, te pregunté y me dijiste, sí, hay. Sí, ¿sabes por qué se lo preguntaba? Y a mí realmente me impacta eso, porque no solamente tiene que importarnos y tiene que dolernos el tema de llegar al final de un suicidio. No es ese el tema exclusivo. Ese es el que motivó, el que puso la mecha. Hay que buscar el origen. Pero claro, pero también me preocupa el joven o el no tan joven que se autolesiona, que tiene problemas, que no es escuchado, que está permanentemente en un estado depresivo. Es decir, es preocupante también ese tema. Tan preocupante como lo demás, que es el corolario lo demás, ¿no? Se da en algunos casos, no siempre. En algunos casos se da que no entendí esa parte. En algunos casos se da que terminan suicidándose, pero no siempre. Claro. El problema es el otro, el que está permanentemente entre nosotros y entre la juventud. Sí, por eso digo que hay que trabajar y se trabaja en digamos como en atacar o intentar erradicar o reducir a lo máximo posible esas causas, esas distintas causas que los profesionales vamos leyendo, vamos como entendiendo que son lo que motiva quizás a un adolescente o un joven a tomar. Me decía un psicólogo, el problema es el teléfono, pero no porque los chicos están permanentemente mirando el teléfono. El tema es que los grandes que están al lado de él, y pareciera que están pero físicamente, porque también están mirando el teléfono todo el día. ¿Ese es un tema? Sí, que tiene que ver con lo que decíamos hace un rato de que no están en su función, podríamos decir, ¿no? Están dentro de la casa o llegan a la casa después del trabajo, pero no están a disposición, no están disponibles para acompañar esa subjetividad que se está construyendo, ¿no? Ese adolescente, ese joven. Sí, bueno, el teléfono es uno de los entretenimientos, ¿no? Que bueno, que es una adicción a veces casi. Estamos de acuerdo. Bueno, para ir cerrando, si Otto no tiene alguna pregunta para hacerte. Tengo un montón, pero no son para este programa, si no, de estar media hora haciéndole preguntas. No, pero una más podés hacerle. Una más. Poneme un ranking. ¿Cuál es el motivo más importante para estos estados de ánimo, estos estados de salud, estos estados que tiene la gente? Poneme un ranking de 2 o 3 motivos, de acuerdo a tu criterio. La ausencia, sí, la ausencia familiar es una. Sí, esto es mi mirada, ¿no? No voy a decir que es la verdad, pero sí, yo lo que vengo escuchando en mi clínica, digamos, en mi trabajo profesional, eso es uno, ¿no? Uno de los más importantes. Digamos, a veces la dificultad para poder proyectarse, ¿no? Para tener proyectos a mediano y largo plazo, ¿no? Proyectos que hay que sostener en el tiempo, que eso está un poco vinculado a lo que planteaba Otto, ¿no? A esa poca tolerancia quizás a las dificultades o a la frustración. Diría que bueno, que es otro de los causantes. Uh-huh. La última. Y el poder equivocarse, ¿no? A veces yo atiendo muchos jóvenes que están en el pasaje de la secundaria bueno, o a la universidad o al trabajo, ¿no? O lo que decidan, y es un momento muy angustiante, pero muy angustiante para ellos. Y a veces a los padres les cuesta entender eso. Y hay que acompañar mucho ese momento. Hay chicos que la tienen más clara y toman decisiones, pero hay un montón de otros que no. Es bastante arrasador ese momento de la vida. No, tiene que ver con esto que estamos hablando, la búsqueda de satisfacciones inmediatas y cada vez más rápidas e inmediatas, y bueno, llega un momento que si no podés, claro, no podés controlar, así, no hay nada que te alcance, que también sí, eso puede ser adjudicable al bombardeo de imágenes, al bombardeo mediático, porque, a ver, está bien, yo recién decía que
el psicólogo era mi papá que me pegaba una patada en el traste cuando yo le pedía las zapatillas caras, ¿viste? O sea, y hoy te la están pasando permanentemente en el teléfono, en la televisión, y te volvés loco porque no la podés tener. Ponele, estoy dando un ejemplo. Ujú, ujú. Sí, o esto de la inmediatez. No sé, por ejemplo, el TikTok, no sé si lo conocen, pero yo observo a los chicos y el TikTok es algo como que todo el tiempo, uno atrás de otro, no hay... No para, sí, no para. No hay un parate. No, pero no solo no sí, hay... sí, es así. Pero me refiero como a esto de lo inmediato, ¿no? Como busco y tengo. Bueno, esto es... Julieta, muchas gracias por habernos atendido. Un tema realmente preocupante, por cierto, que nos tocó de cerca. Ese fue el motivo por el cual entramos en este tema precisamente, y para saber cómo está nuestra sociedad en definitiva. Así que te agradezco mucho que te hayas prestado para esta nota y para comentarnos cómo es la situación desde tu consultorio privado o también desde tu función pública, ¿no? Que tenés ambas posibilidades de estar analizando la situación. Te mando un abrazo grande. Bueno, Julio, gracias. Saludos para ustedes y la audiencia. ¿En algún momento ustedes necesitan Sí. psicólogo? Una buena pregunta. En realidad yo me analizo hace muchísimos años. Fui cambiando de analista, pero tiene que ver con mi manera de entender mi trabajo, ¿eh? Mira vos. Es como una pata más de mi formación profesional, que es constante. ¿Y qué vendría a ser un psicólogo psicoanalizado? Es como el médico un día se enferma, tiene que ir a otro médico. Está bien. Claro. Está bien. Bueno, está bueno. Igual son dos cuestiones, ¿no? Que bueno, esto lo planteaba Freud en su teoría, pero una tiene que ver con el análisis del propio analista, ¿no? El análisis del propio psicólogo, y otra cuestión es cuando los psicólogos necesitamos quizás supervisar con otro psicólogo algún caso clínico. Eso es como otra cosa. No, está claro. Yo en mi análisis hablo de cuestiones mías, que las tengo. Bueno, que tengas suerte. Bueno. Te mando un abrazo, que por lo menos tengas la suerte de salir adelante, ¿no? Bueno, te mando un abrazo, Julieta, gracias. Bueno, un beso, hasta luego. Gracias. 10:59.